Señal Internacional. Y en información internacional, a 6 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, más de 5.500 civiles han muerto, según cifras de la ONU. ¿Cuál es el coste humano de la guerra en Ucrania? ¿Cuántos civiles han muerto en estos 6 meses? ¿Cuántos han resultado heridos? ¿Cuántas personas han abandonado todo a causa de los combates? Según el recuento de Naciones Unidas, hasta el pasado domingo habían muerto 5.587 civiles y 7.890 habían resultado heridos. Más de la mitad de las muertes, 3.317, se produjeron en el Donbass, la inmensa mayoría en la zona controlada por Ucrania. En cuanto a las personas que abandonaron sus hogares, según la ONU, se registran casi 6.700.000 ucranianos en toda Europa. 3.800.000 están inscritos en la protección temporal o en sistemas nacionales de protección similares. Las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja están desbordadas y temen la llegada del invierno. Las necesidades humanitarias, como dije, son enormes, porque son tanto en términos de alimentos y combustible como de acceso a un lugar decente donde alojarse, para la gente que se desplaza. Y eso vale tanto para dentro de Ucrania como para los países vecinos. Así que para nosotros es una crisis extremadamente compleja, y la respuesta que tenemos que dar es a muy gran escala en lo que sigue siendo un entorno dinámico, dijo la directora regional para Europa y Asia Central de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Poco más de los 4.500.000 ucranianos que salieron del país como refugiados ya han vuelto a casa. Ya no hay combates en los alrededores de Kiev, pero la guerra continúa y sus efectos son devastadores. No hay trabajo, no hay vivienda para todos y cada vez hay más necesidad de ayuda ante lo que para muchos será el invierno más duro de sus vidas. Y nos vamos ahora a Estados Unidos porque en un intento de atraer el voto joven de cara a las próximas elecciones de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que perdonará la parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios. El mandatario informó de la cancelación de hasta $10,000 de deuda por estudiante, pero esta medida solo beneficiará a aquellos que ganan menos de $125,000 al año. El anuncio llega después de meses de debate interno dentro del gobierno y de que en 2020 se interrumpieran los pagos de deuda estudiantil como medida de alivio por la pandemia de COVID-19. Y la Fiscalía de Perú defendió el pedido de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, acusada de integrar una red de corrupción supuestamente liderada por el mandatario. El fiscal Jorge García presentó ante el juez Johnny Gómez libretas con anotaciones de presuntos pagos de dinero a integrantes de la supuesta red criminal, entre los que figuraban la esposa de Castillo, Lilia Paredes y Medina, como parte de los indicios del delito de organización criminal. Por su parte, el abogado de Paredes declaró que el fiscal habría traído una buena historia de un presunto ilícito, mas no la debida teoría del caso de los presuntos delitos para conceder la prisión preventiva. Este miércoles, el juez suspendió la evaluación del pedido de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo. Y en más información, la justicia tailandesa suspendió temporalmente de su cargo al primer ministro Prayut Chan-o-cha tras considerar que ha superado el límite de 8 años en el puesto como lo establece la ley. Por 5 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal Constitucional de Tailandia suspendió este miércoles temporalmente de su cargo al primer ministro Prayut Chan-o-cha tras aceptar una petición de la oposición que considera que el mandatario ha superado en su puesto el límite de 8 años que establece la ley. Prayut deberá abandonar su cargo de manera inmediata hasta que el tribunal tome una decisión definitiva sobre la demanda interpuesta por los partidarios de la oposición que consideran que hoy se cumpliría el límite de 8 años que establece la Constitución tailandesa para el cargo de primer ministro. Sus adversarios políticos consideran que Prayut comenzó su mandato en mayo de 2014, cuando asumió el poder a través de un golpe de Estado, mientras que sus defensores consideran que su llegada al puesto comenzó en 2019, cuando fue elegido primer ministro tras unas cuestionadas elecciones.
Otro de los argumentos que los jueces del Tribunal Constitucional deberán tener en cuenta es si el límite de 8 años que impone la Constitución tiene carácter retroactivo o se aplica desde 2017, cuando fue aprobado el texto durante el gobierno de la Junta Militar Golpista. De acuerdo con la decisión proferida este miércoles, los magistrados consideraron que hay motivos razonables para que se revise el límite del mandato. Pese al fallo de este miércoles, Prayut seguirá desempeñando sus funciones como ministro de Defensa normalmente, ya que este cargo no cuenta con límites de mandato. Josefina, hasta aquí la información más importante de México y el mundo. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Anita. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas